esta es la parte 2 del video tutorial para tejer este osito. Si no viste la parte 1, te voy a dejar el link abajo o arriba. Y estos son todos los materiales que vamos a utilizar para hacer este proyecto. Bueno, ahora vamos a comenzar con el cuerpo, ¿sí? Vamos a comenzar con el cuerpo. Entonces, vamos a pasar a la vuelta 22 y en esta vuelta vamos a tejer un punto en cada punto de la vuelta anterior, ¿sí? Totalizando 18 puntos. Ahora vamos a pasar a la vuelta número 23 y en esta vuelta vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un aumento en el tercero. Y esta secuencia de 2 puntos, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total. Ahora vamos a tejer desde la vuelta 24 hasta finalizar la vuelta 30 haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior, ¿sí? Desde la vuelta 24 hasta terminar la vuelta 30 haciendo 24 puntos. Yo ahora voy a cortar este video y nos vemos al finalizar la vuelta número 30, ¿sí? ¿Ven? Estamos haciendo todo en una pieza. Muy bien, terminamos la vuelta número 30 y así nos va quedando el osito. Ahora sí les diría que rellenen un poquito más la cabeza y el cuerpito. El cuerpito después vamos a tener también la posibilidad de rellenarlo todavía un poquito más. Ya la cabeza les diría que va a estar difícil acceder. Entonces vamos a darle prioridad más que nada a la cabeza. Recuerden que la lana es un poco más blandita que el hilo, entonces para que nos quede firme les recomiendo rellenarlo un poco más de lo que hacemos habitualmente cuando tejemos con hilo, ¿sí? Igual este cashmere que estoy usando es bastante firme, pero yo igual lo voy a rellenar porque con el uso se tiende a aflojar y más cuando le hagamos el pelito, la hebra va a quedar más débil, por lo tanto también va a quedar más frágil y va a tener la tendencia a caerse, ¿sí? Bueno, está bastante bien, hay un huequito por acá. Excelente, ¿sí? Y lo acomodamos, porque también otra cosa que tiene la lana es que tiende a deformarse. Hay que estar siempre como manoseándolo para que no pierda la estructura. Si está mal puesto el vellón, entonces se nos va a deformar el muñeco. Bien, ahí estamos. Ahí tenemos la cabeza, el cuerpito yo lo voy a rellenar más adelante y ahora vamos a continuar con las piernitas. Acá les voy a enseñar algo nuevo que es cómo tejer las piernitas continuando con el cuerpo, ¿sí? En una pieza, nos va a quedar la cabeza, el cuerpo y las piernas en una pieza. Hay dos formas de hacer esto. Una es que arrancamos de la cabeza hacia el cuerpo y después tejemos las piernas. Y después está la otra técnica que es tejer primero las piernas, luego unirlas y seguir con el cuerpito. En lo personal, yo prefiero la otra. Me resulta más cómoda. Esta me resulta un poquito más complicada. Así que si a ustedes no les sale o les cuesta más esto, no quiere decir que les cueste hacer todo en una pieza, sino que quizás es más conveniente que apliquen la otra técnica, ¿sí? Después, no se preocupen que después la vamos a hacer también. Pero está bueno saber las dos, ¿sí? Porque hay patrones que se tejen desde la cabeza hacia las piernas y hay patrones que se tejen desde las piernas hacia la cabeza. Entonces, es bueno conocer las dos técnicas porque si compramos un patrón que tiene esta técnica, ya sabemos cómo se hace, y si compramos un patrón con la otra técnica, ya la conocemos, ¿sí? Y no nos va a parecer raro, desconocido, y ya la tenemos clara, ¿sí? Bien, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Lo primero que vamos a hacer es poner bien de frente la cabeza, ¿sí? Bien centrado, los ojos bien centrados. Y acá lo que vamos a hacer es dividir esta parte a la mitad. Más o menos, ¿eh? No se preocupe si no queda perfecto, perfecto. Más o menos. Entonces yo tomo acá y voy a marcar un punto que determinaría la mitad del cuerpo. Por lo tanto, ¿por qué pongo esto? Porque acá va a estar una pierna y acá va a estar la otra, ¿sí? En total tenemos 24 puntos. Entonces, cada pierna va a tener 12 puntos. Así que la mitad de estos puntos los vamos a usar para hacer una pierna y la otra mitad la vamos a usar para hacer la otra. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que este punto que yo marqué va a ser de esta pierna. Entonces, si cada pierna va a tener 12 puntos, voy a calcular 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Justo donde está el último punto, ¿sí? Excelente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a tejer solo esta pierna y este tejido lo vamos a descartar, ¿sí? Entonces, yo ahora voy a cambiar el hilo porque voy a tejer las piernas con este otro hilo y vamos a desarmar la última lazada. Pasamos con la aguja y vamos a enganchar el nuevo hilo, que es este el que yo voy a utilizar, ¿sí? Yo también lo estoy haciendo con otro color para que ustedes vean muy bien lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Si yo lo hiciera con el mismo color, quizás no vean todo tan claramente. Bien, entonces, acá arrancamos la piernita, ¿sí? Entonces, acá viene la parte más complicada, que es que el primer punto lo vamos a hacer acá. Entonces, yo voy a sacar el marcador, estaba casi, y ya voy a tejer solo enganchando este lado el primer punto, que sería de la piernita, ¿sí? Ahí va. Punto 1, ¿sí? Vamos al siguiente. Hay que tener cuidado para no atravesar los dos lados, ¿sí? Solo este lado. Entonces, 2, 3, 4, 5. La primera vuelta es medio complicada porque hay muchos hilos dando vueltas. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Perfecto. Terminamos lo que sería la vuelta 31 ya con el nuevo color y tejiendo solo la piernita. Bueno, ahora vamos a sacarnos de encima este, ¿sí? Que se me fue para el lado de adentro. Ahí está. Y hacemos un nudito, como hacemos siempre, con el cambio de color, ¿sí? Ahí está. ¿Se entiende más o menos? Díganme, que si no después lo hacemos de vuelta más lento. Y acá yo voy a poner el marcador. Igual acá ya tenemos, ya sabemos acá de cuál es la vuelta porque es de otro color, ¿no? Bien. Entonces acá tenemos la vuelta 31 con 12 puntos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a tejer desde la vuelta 32 hasta la 35 haciendo 12 puntos. Yo les voy a mostrar un par de vueltas para que vean cómo funciona y después yo corto el video, ¿sí? Entonces, este será el último punto. Empezamos la vuelta número 32. Siempre asegúrense de enganchar solo este lado, no el otro, que a mí me pasaba mucho al principio. Siempre
tejía las vueltas y después no podía abrir la pierna porque había enganchado este otro lado. Así que vamos haciendo con cuidado, ¿sí? Ahí va. Siempre para esto les recomiendo tejer más de costado, así, pasen así, para que les resulte más fácil. Ahí va. ¿Va a ser un poquito incómodo? Sí, por eso les digo, yo prefiero el otro método, porque el otro es mejor. Acá es como que tenés que tejer la pierna con la cabeza del cuerpo y me molesta un poco. Después ustedes si quieren me cuentan abajo cuál prefieren, si probaron los dos, si este o el otro. Pero siempre es bueno saber las dos formas. Como yo les decía, si compran un patrón, puede estar tejido de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba y ustedes ya tienen que saber cómo se hace en los dos casos, ¿sí? Ahí está. Bueno, acá estoy terminando la vuelta 32 y ya empiezo la vuelta 33, ¿sí? Y vieron, tejimos solo un lado del osito. El otro está sin tejer. Bueno, yo ahora voy a cortar el video. Sí, voy a cortar el video y voy a terminar hasta finalizar la vuelta 35, ¿sí? Que ahí después vamos a rellenar y vamos a cerrar la piernita. Y listo, terminamos la vuelta 35. Fíjense cómo queda, ¿ven? Queda así. Acá va a quedar un poco flojito, siempre queda así, pero después le damos unas puntaditas y cerramos bien, ¿sí? Esa es otra cosa por la que no me gusta este método y prefiero el otro porque siempre acá queda una leve abertura, ¿sí? Pero ahí estamos y ya nos queda la primer patita. Entonces, ahora vamos a rellenar. Acá yo les diría que rellenen el cuerpito un poquito y también acá sí, esta patita ya la tenemos que llenar completamente. Fíjense que esté todo firme, ¿ven? Acá perfecto. Genial. Listo. Y ahí terminamos de rellenar y ahora vamos a finalizar la vuelta 36 haciendo 6 disminuciones. No se preocupe que el vellón acá va a deslizar y se va a ir para abajo, pero después lo vamos a poder acomodar, así que no hay problema. Terminamos y dejamos hilito para coser. Y por último vamos a cerrar los últimos puntitos tomando la hebra externa, ¿sí? Para que quede bien cerrado. La patita ustedes la pueden hacer del mismo color que el cuerpo y la cabeza. Yo la hice así para que quede combinado y diferente, ¿no? Genial. Estiramos para que cierren bien los puntos y pasamos por dentro. Ahí está. Paso otra vez. Y ya estamos. Y ahora van a notar que la patita es como que se bajó el vellón. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a empujar por acá, ¿sí? Lo empujamos así
y si falta lugar acá de relleno, lo rellenamos ahora. Igual ahora después vamos a tener una oportunidad más para rellenar la otra patita. Cuando dejemos acá nos va a quedar huequito y si falta le agregamos, ¿sí? Pero es muy importante que esté bien relleno y que quede bien firme el muñeco, ¿sí? Y ahí terminamos una patita. Ahora vamos a hacer la otra. Para la otra vamos a... Bueno, igual este lo veo bien, ¿no? A veces pasa que contamos este punto que ya está tejido, entonces hay que prestar atención de tejer bien los puntos. Entonces vamos a chequear los 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Entonces voy a venir acá a ya engancho el hilo blanco, natural mejor dicho, ¿sí? Y yo acá a veces me pasa que hago esto y después como que no veo este punto. Entonces lo que hago es primero engancho el hilo y después ya hago un punto bajo en el mismo lugar, ¿sí? Para que me resulte después mejor verlo. Listo. Esto que ven acá es de este hilo que está dando vueltas. Ahí va. Ahora sí tengo el punto bajo. Bien. Primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Ahí tenemos los 12 puntos y ahora vamos a pasar a tejer la vuelta 32. Acá mucha atención, que tensamos bien y el primer punto lo tenemos que hacer acá, que acá es donde cuesta un poco. Ahí va, bien tenso, porque lo que hace que esto quede medio abierto es que acá no tensemos lo suficiente. Entonces tensamos bien y enganchamos. Y acá ya estaríamos empezando la vuelta 32, ¿sí? Entonces, 2, ¿sí? Y ahí ya tenemos la otra patita. Fíjense que me quedó este hilo acá, entonces este hilo lo voy a mandar para adentro. Ahí está. Y lo empujo hacia abajo. Ven, acá queda como una leve apertura, que es porque acá cuando enganché este lado con este no tensé bien. Igual siempre queda una leve apertura. Acá no pasa nada. Hasta es conveniente, les diría, tenerla, porque si después nos falta relleno, podemos rellenar un poco más por acá y después al final hacemos unas puntaditas y listo, ¿sí? Bueno, entonces ahí terminamos la vuelta 32 y vamos a continuar así hasta finalizar la vuelta 35, ¿sí? Bueno, terminamos la vuelta 35 y ahora ¿qué vamos a hacer? Antes de cerrar, vamos a rellenar lo que queda pendiente, ¿sí? Que sería la patita, ¿sí? Ahora sí, no podemos dejar que nada quede con poco relleno.
Terminamos de rellenar y ahora vamos a terminar la vuelta 36 con 6 disminuciones, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cerramos los últimos 6 puntos tomando la hebra delantera de cada uno. Y fruncimos y lo perdemos por dentro, ¿sí? Bien, acá fíjense que otra cosa que va a pasar es que al manipular la pierna, el vellón se va a deslizar. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, vamos a aprovechar este agujerito que tenemos y vamos a empujar el vellón para acá, ¿sí? Con las mismas manos, ahí está. Lo vamos a empujar ahí, ¿sí? Yo a veces también lo hago acá en el... Porque a veces pasa que del cuerpo se va más a la cabeza y listo, ahí está. No es muy agradable de ver, pero es la realidad, ¿sí? Y así nos quedaría el osito con el cashmere y este otro hilito que no me acuerdo el nombre, les voy a dejar el nombre por acá, ¿no? Y así va quedando. Vieron que yo acá las patitas las hice en otro color, ¿por qué? Porque esta parte no le vamos a hacer pelito, entonces mi idea sería que la cabeza y el cuerpo tengan pelito y las piernas, los brazos y las orejas no, ¿sí? Se puede hacer así con todo el cashmere, es decir, lo hacemos todo en cashmere beige y no, después no le hacemos pelo a las orejas, a los brazos ni a las piernas, pero yo digo para diferenciar más y para que ustedes vean cómo queda, directamente hago otro material para las piernas, los brazos y las orejas y para que ustedes vean el contraste y cómo queda, ¿sí? Así que ya tenemos la cabeza, el cuerpito y las patitas y el hocico terminado.